A ver, lo que nos preguntamos todos es en qué momento la economía se va a recuperar. Una pregunta bastante difícil, casi de adivinos, porque mientras que no haya vacunación, mientras que las vacunas no lleguen y se tenga una inmunidad de rebaño aquí en el país, la economía no va a poder abrirse totalmente, ¿no? Y estamos entre cuarentenas y momentos de libertad, entre bajadas de contagios y subida de los casos. Bien complicada la situación. De ese tema vamos a hablar con Marco Vinelli, a ver si él nos puede dar algunas luces. Él es profesor de SAN. Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido en Contacto. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Gusto saludarte. Bueno, ¿es posible vislumbrar cuándo la economía peruana se podría recuperar si es que no tenemos claro ni siquiera cuándo van a llegar las vacunas en cantidades importantes y cuándo vamos a tener a la mayoría de la población vacunada? En ese escenario es bastante complicado hacer un pronóstico respecto a tu pregunta, Juan Carlos. Hay que tomar en cuenta que en el mes de enero nuestro PBI, en lugar de crecer, ha caído en 1%, básicamente por las medidas de confinamiento, y recién nos estamos recuperando. Y en el mes de febrero hemos estado todos todavía encerrados por las medidas dadas por el gobierno. Entonces no ha habido una dinamización de la economía como todos los esperábamos. Y por eso las principales agencias han reducido su proyección de crecimiento económico del país. Se creía que íbamos a crecer 10.5% este año 2021, pero todos han rebajado a 9.5%, y yo me atrevería a decir que va a reducir todavía un punto más hasta 8.5%, porque estamos viviendo mucha incertidumbre, claro, tanto con la vacuna como en el plano electoral. Y claro, y además no sabemos si en el futuro van a haber picos tan altos de contagios que obliguen otra vez al gobierno a tomar la dura decisión de encerrarnos de nuevo, como tú mencionabas en febrero. Eso no lo podemos saber. Entonces tampoco podemos ni siquiera vislumbrar cuál va a ser el crecimiento este año. Sí, todavía no podemos vislumbrar. Existen los pronósticos, como te mencionaba, y hay proyectos importantes este año para poder reactivar y hacer que nuestra economía se empiece a dinamizar. Sin embargo, el panorama electoral ha hecho que justo el tipo de cambio que tú mencionabas hace un momento esté por las nubes. En este momento el Perú está gozando de buenos precios del cobre, existe una oferta de dólares mayor, pero sin embargo el tipo de cambio ha trepado hasta por encima de 3.70. Eso básicamente es por la incertidumbre del proceso electoral, claro, que todavía no se vislumbra nada. Que ya ni siquiera el manejo que hace el BCR lo ha podido controlar, igual se ha disparado, ¿no? Sí, tenemos más dólares en la economía, el precio del cobre está alto, los minerales, el oro también está alto, por eso deberíamos tener un tipo de cambio mucho más bajo hoy día. Sin embargo, el panorama electoral no nos permite. Y a su vez, hay otros elementos adicionales, Juan Carlos. Hay varios proyectos que te mencionaba que pueden arrancar este año. Está Mina Justa, está Quellaveco, ampliación de Toromocho, que son proyectos que ya están en fase de entrar en producción y que podrían ayudar a que la economía peruana pueda recuperarse. Pero sin embargo, al no tener, digamos, una certeza de cómo vayan a quedar las elecciones, no sabemos a ciencia cierta qué puede pasar. Lo que deberíamos hacer es pedirle a los candidatos que se comprometan a que esos proyectos salgan adelante, de tal manera que aseguremos nuestro crecimiento y nuestra mayor generación de empleo, que es lo que hace falta. Estaba revisando que en el primer bimestre del año lo que sí ha crecido son las exportaciones, ¿no? Hasta en 3,5%. ¿Qué sectores exportadores son los que más han crecido? Sí, efectivamente, las exportaciones peruanas han crecido en comparación al año anterior. El más dinámico ha sido el de la pesca, que ha crecido más del 100%, y también el de la agricultura, que también ha crecido alrededor del 18% en los 2 primeros meses del año.
producto básicamente de mayores exportaciones de uva, de mango y de arándanos. Esos son los sectores que en este momento están dinamizando o están liderando el sector agroexportador o el sector exportación en total, ¿no? Claro que hay que ver si ya otros sectores, que no sé cómo se va a poder hacer para ayudarlos, porque tampoco tienen fecha de reactivación en medio de esta coyuntura. Me refiero, por ejemplo, al gremio gastronómico, al del turismo, por ejemplo, que no sabemos hasta cuándo, ¿no? Sí, Juan Carlos, ahí, como te mencionaba, vamos a necesitar el esfuerzo de todos, en el sentido de que la economía todavía no muestra signos de recuperación como quisiéramos, y irnos a una apertura sin control puede ser también peligroso para la salud. Por eso hay que hacer una apertura con las medidas necesarias para que pueda dar vuelta, y sobre todo que se garanticen que los proyectos como el que te he mencionado, o también hay otros, tenemos la línea 3 del metro, la línea 2 del metro que también están en proceso, o la nueva carretera central que ha sido anunciada hace poco, que entraría pues a hacer los primeros estudios, y el aeropuerto Jorge Chávez, que también está en proceso de construcción. O sea, hay varios elementos que nos dicen que podemos tener un gran año y podemos recuperar lo que se ha perdido el año pasado. Recordemos que el año pasado hemos caído menos 11%, la caída más grande en los últimos 20 años que ha tenido el país. Y una de las más altas de la región, además, ¿no? Y la más alta de la región, efectivamente. Entonces, dando garantía que esos proyectos continúen así como otros, vamos a poder recuperar la economía. Y por el lado ya del consumo privado, el consumo de las personas, ahí se necesita, creo yo, un programa masivo de generación de empleo con pequeñas iniciativas o pequeñas obras a nivel nacional para que las personas puedan generar ingresos de tal manera que puedan consumir y dar vuelta la rueda de la economía. Creo que no hay espacio para más bonos, hay que tener en cuenta ese esquema, a pesar de que hay algunas recomendaciones de los últimos días que nos dicen que sí, tenemos una deuda que está bordeando el 40% del PBI, y nuestra calificación puede verse perjudicada si es que sobrepasamos ese porcentaje. Entonces hay que tener cuidado con eso. Generación de empleo sí, a nivel nacional con pequeñas obras, y las grandes obras también, hay que recuperarlas y hacer que se empiecen a construir. Y Marco, ¿hay señales claras de más o menos cuánto tenemos en la caja, en la bóveda? Porque esa puede ser una sorpresa con la cual se encuentre el siguiente gobierno a partir del 28 de julio, ¿no? Que se haya gastado prácticamente todos los ahorros y finalmente no haya para implementar más planes. Sí, yo creo que no hay plata en la caja. Debemos tener 4.000 o 5.000 millones de soles en este momento. El siguiente gobierno lo que va a tener que hacer es una cirugía, digamos, muy precisa sobre el presupuesto que tiene aprobado y que se viene ejecutando, de tal manera que pueda sacar recursos de un lado para ponerlos en otros, y privilegiar sobre todo la inversión pública para poder dinamizar la economía. Y aquí hay un dato relevante. Todos o muchos hablan de la inversión pública. La inversión pública es el 20% de inversión que hay en el país. El 80% es inversión privada. Entonces tenemos que darle las garantías o la seguridad jurídica al sector privado para que pueda invertir ese 80% de toda la inversión que tiene el Perú en este momento, de tal manera que se genere empleo y se genere ingreso en la familia. Entonces, la inversión pública se utiliza para dinamizarla, pero lo que más requerimos es que los agentes económicos tengan confianza para gastar el 80% en el país. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Marco Vinelli, director de la Maestría de Agronegocios de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.